Dios les bendiga una vez más en este hermoso día. Estamos nuevamente tratando, hermanos, de transmitir unas alabanzas y sobre todo la palabra del Señor. Estamos en días, hermanos, críticos, pero también estamos celebrando, hermanos, la resurrección de Cristo, sabiendo, hermanos, que Cristo vive. Él no está muerto. Estamos celebrando, hermanos, una victoria, y quiero, hermanos, dar una lectura en este día, hermanos, que allí en Lucas capítulo 24, versos, hermanos, del 1 al 7, que dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Este es, hermanos, el Cristo al que usted y yo hemos recibido en nuestro corazón, y al que estamos celebrando, hermanos, como una victoria, porque Él, hermano, vive y reina por los siglos de los siglos. Hacemos, hermanos, una corta oración y así comenzamos nuestras alabanzas. Bendito y buen Padre Celestial, te damos gracias en este día, Señor, por concedernos poder transmitir, Señor, estas alabanzas y esta palabra, Señor, a todos los hogares, con la intención, Señor, y el deseo de que nuestro espíritu, Señor, esté ardiendo, Señor, que no se apague el fuego que hay en cada corazón de cada uno de nosotros. Señor, usa a nuestros hermanos de la alabanza, usa a nuestro hermano, Señor, con la palabra del Señor, para que podamos ser todos, Señor, edificados con esta palabra. Dios, te lo pedimos todo, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y así nos gozamos con las alabanzas. Gloria a Dios. Casas, ahí en sus hogares, vamos a celebrar la victoria de Dios en este día. Gracias, Señor. Da gracias a Dios, al Señor y Rey. Tu amor es para siempre, porque bueno es y sobre todo está. Su amor es para siempre. Cantar y cantar. Fuerte extendido está, tu amor es para siempre, porque bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre. Cantar, cantar, cantar y cantar. Pues siempre Dios es fuerte, siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias a Dios, al Señor y Rey. Su amor es para siempre, porque bueno es y sobre todo está. Su amor es para siempre. Cantar, cantar. Su brazo fuerte extendido está.
está. Tu amor es para siempre, por la vida que ha vuelto a nacer. Su amor es para siempre. Cantar, cantar, cantar y cantar. Pues siempre Dios es fuerte, pues siempre Dios es fiel, pues siempre con nosotros, pues siempre y siempre. Pues siempre Dios es fuerte, pues siempre Dios es fiel, pues siempre con nosotros, pues siempre y siempre, pues siempre. Pues siempre Dios es fuerte, pues siempre Dios es fiel, pues siempre con nosotros, pues siempre y siempre. Pues siempre Dios es fuerte, pues siempre Dios es fiel, pues siempre con nosotros, pues siempre y siempre. Pues siempre Dios es fuerte, pues siempre Dios es fiel, pues siempre con nosotros, pues siempre y siempre, pues siempre. Te adoramos, te adoramos. ¿Cuántos saben que hay libertad en el nombre de Cristo? Señor, te damos gracias, Señor, por esta libertad que nos das para alabar tu nombre. Por eso podemos cantar así. Vamos. Yeah. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo danzar, y hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con
toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey del universo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey del universo. Y Él es poderoso, y Él es poderoso. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es poderoso. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey del universo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey del universo. Y Él es poderoso, y Él es poderoso. Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él es poderoso, y Él es poderoso, y Él es poderoso. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es poderoso. Toda rodilla se doblará, fuerte, toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey del universo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey del universo. Y Él es poderoso, y Él es poderoso. Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él es poderoso, Y Él es poderoso, y Él es poderoso, y Él es poderoso. Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él es poderoso. y Dios está llamando a la guerra. Y Dios está impulsando hacia afuera. Y acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que nos preparó. Dios está llamando a la guerra. Y Dios está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que nos preparó. Y tú y yo somos su pueblo. Tú y yo preparados para tomar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que nos entregó. Dios está llamando a la guerra. Dios está impulsando hacia afuera. Y acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que nos preparó. Y tú y yo somos su pueblo. Tú y yo preparados para tomar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que nos entregó. Tú y yo somos su pueblo. Tú y yo preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que nos entregó.
somos libres. Le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Vamos fuerte. Y los muros caerán, los muros caerán, a sonar de mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Oh. Se estremece, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Fuerte contigo, los muros caerán, los muros caerán, al sonar de mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Ustedes ahí dile, los muros caerán, los muros caerán, al sonar de mi cántico caerán. Fuerte, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Libres, Señor, libres somos. Y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Así es, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos alzar. Oh, queremos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos alzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Dile fuerte que somos libres, que somos libres por su sangre. Hay libertad, somos libres por su sangre. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Ahí donde estás en tu lugar, ahí en tu casa, dile,
Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad Yeah. en la casa de Dios. Hay libertad. Porque dice tu vida, Señor, Hay libertad en la cruz del Calvario. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Dile fuerte que yo soy libre. Yo soy libre por tu sangre. Yo tengo libertad. Yo soy libre. Que yo soy libre. Que yo soy libre por tu sangre. Hay libertad. Oh. Gracias, Señor. Oh. Sí, Señor, te adoramos ese día, Cristo. Estamos, Señor, celebrando tu victoria, Señor, en ese día. Estamos celebrando, Señor, que tú resucitaste por nosotros, Cristo. Celebrando porque tú estás aquí, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Cristo, y tú diste tu vida por nosotros. Oh. despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que le escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos como azotado, mas él herido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Yeah. Fuiste el verbo en el principio, Señor. y unigénito de Dios. Salvación tú perdonaste, nada nos separará
hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, y el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Fuiste el verbo en el principio y unigénito de Dios, y el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, y el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Oh, oh, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dice Hebreos 12:2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás allí mirando por nosotros, Cristo, sentado a la diestra de Dios, Señor Jesucristo. Te adoramos en ese día, Señor, celebrando tu victoria en la cruz del Calvario, Cristo. Yeah. Oh. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre mí. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido.
Levanta tu voz. Canto, Dile canto, aleluya. canto, aleluya. El Cordero ya venció. Y canto, aleluya. Y canto, aleluya. Y canto, aleluya. El Cordero ya venció. Overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador.
la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno. Tú vivo estás, tú vivo estás. Yeah. Canto aleluya, yo canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Vamos, cantamos aleluya. Gracias, Señor, gracias. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocare a ellos. Gracias, Señor, te damos por este gran privilegio que me das de estar aquí, Padre. Te pido que en el nombre de Cristo Jesús, Padre, esta palabra caiga en buena tierra, que esta semilla caiga en buena tierra, Señor, y que rinda fruto. Padre, sobre todo te damos gracias por el sacrificio de la cruz. Padre, te damos gracias porque tú entregaste a tu único Hijo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hiciste a cabo este gran sacrificio, Señor, a nuestro beneficio. Padre, por medio de este sacrificio nosotros podemos gozarnos, Padre. Podemos gozarnos con la salvación que tú has brindado, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, y te agradecemos. Estamos aquí, Señor, en el centro de nuestro creer, Señor, que es la redención de tu Hijo, Señor, y juntamente con Él nosotros, y por eso podemos gozar de esta salvación. Gracias te damos, Señor, y te pido que me haga ser explicativo, relevante, Señor, y que todos puedan entender lo que tú viniste a hacer en este día. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos, Señor. Amén y amén. Como puede ver, hermano, estoy un poco nervioso, no sé por qué, pero quiero empezar con esto. Estamos celebrando nuestro servicio de Pascua, el cual tiene que ser el enfoque de nosotros, de nuestra creencia. Tiene que ser el enfoque de lo que nosotros creemos. Tiene que ser el centro de nuestra fe. ¿Y a qué me refiero, hermano? Aquí está basado, hermano, lo que nosotros creemos, que el Cordero Santo vino a morir por tus pecados, por mis pecados. Amén. Hermano, ahí donde estás, quiero que te transportes a los tiempos de Moisés. Amén. Dice la palabra de Dios que ellos fueron esclavos. Amén. Y los últimos 200 años de su esclavitud, dice la palabra de Dios, que el pueblo hebreo fue trabajado arduamente, que fue exprimido arduamente. Amén. Dice la palabra de Dios que ellos clamaban para que el Señor viniera a su rescate, para que Jehová viniera a su liberación. En esto el Señor tenía algo preparado. Dice que Él escuchó el
clamor de su pueblo, el llanto de su pueblo, y estaba tras las cortinas preparando algo. Así es nuestro Señor, hermano. Él a través de la adversidad, a través de los problemas, a través de las dificultades de la vida, Él está trabajando. Y muchas de las veces nosotros nos enfocamos en la adversidad, en el problema que nos avecina, que nos enfrenta, y se nos olvida que nuestro Señor, que nuestro Salvador está trabajando atrás de las cortinas. Amén. Cuando el pueblo del Señor clamaba, cuando el pueblo del Señor gritaba, lloraba con desesperación a nuestro Señor, dice la palabra de Dios que Él estaba preparando a un siervo. Amén. Dice la palabra de Dios que preparaba a Moisés. Y dice que a través de esto el Señor estaba obrando por medio de Moisés, y que fue ante el faraón. Amén. Por palabra de Dios, y le dijo que soltara, que dejara libres a su pueblo. Amén. Claro que el faraón no iba a querer hacer esto. Claro que el corazón del faraón estaba endurecido. Estaba los beneficios de él en línea. Estaba siendo una amenaza a Moisés, amén, hacia el faraón. Y le dijo que no, por medio de esto conocemos las 10 plagas, amén. Entre ellas estaba la muerte del primogénito. Y quizá esta fue la gota que derramó el vaso, se puede decir, porque dice la palabra de Dios que le dijo que si no soltaba el pueblo, Moisés fue ante el faraón después de demostrarle todas estas plagas, y el faraón todavía no quería ceder a lo que el Señor le estaba demandando. Y le dijo Moisés al faraón: si tú no dejas ir a mi pueblo, si tú no dejas ir a mi gente, si tú no cedes a cumplir con lo que el Señor Jehová demanda, cada primogénito, cada primer varón de cada familia, de cada bestia, será muerto. El primer varón de todo Egipto morirá. Claro que Faraón no creyó esto. Amén. Y vamos al libro de Éxodo, ahí en su casa, el versículo 7. Amén. En el capítulo 12, versículo 7. Y esto fue lo que les dijo el Señor al pueblo hebreo. A su pueblo dijo: tienen que hacer esto. ¿Por qué? Porque voy a mandar al destruidor. Voy a mandar de que cada familia sea visitada por el destruidor. Amén. A quitarle la vida a cada primogénito. Amén. Pero para que tú y tu familia sean libres de esto, dice la palabra de Dios en el versículo 7, y dice: y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. De las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura. Hermanos, es por eso que también se conoce esto como la celebración del pan sin levadura. Amén. Con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en el fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaráis de esta hasta la mañana, y lo que quedase hasta la mañana lo quemaráis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Hermanos, aquí se celebró la primera Pascua en el pueblo de Israel, en el pueblo hebreo. Y dice la palabra de Dios que desde ese entonces empezaba a celebrar la Pascua en este día. Amén.
Y por medio de esto, hermano, dice que vino la muerte, vino el que venía a llevarse a los primogénitos. Y cuando miraba las marcas del cordero sobre los dos postes, en el dintel de cada casa en el que celebraba este sacrificio, dice que lo pasaba, que no entraba, hermanos, y dice que vino grande muerte a Egipto, dado que todos aquellos que no mostraban esta señal, el primogénito se murió. Amén. En estos días, dice la palabra de Dios que hubo grande tristeza, grande tragedia en Egipto. Amén. Y por medio de esto, el faraón se emblandeció, su corazón se quebrantó, y por medio de esta Pascua, por medio de lo que pasó, por medio de la plaga del primogénito, dice la palabra de Dios que el faraón dejó ir al pueblo hebreo, amén, al pueblo del Señor, amén. Y seguimos a Isaías, amén. Porque creo que Isaías, hermano, describe muy bien lo que el plan del Señor hacia su pueblo, amén. Y Isaías era uno de los mayores profetas, amén, que el Señor nos pudo haber dado. Y dice la palabra de Dios que sobre todo cada año se celebraba las Pascuas. ¿Por qué se celebraba las Pascuas? Porque cada familia venía con un cordero o con un animal lo más puro, lo más limpio, lo más perfecto que se podría, y venían a ofrecer ese sacrificio por el perdón de sus pecados, y se venía a renovar de año en año, y se hacían esos sacrificios para el perdón, para el lavamiento de sus pecados. Ahora la sangre, dice la palabra de Dios, que la sangre nos limpia de sus pecados, y ese era el punto, hermano. La sangre era la salvación del pueblo. La sangre, el sacrificio del cordero en aquel día de Egipto fue la salvación de los hebreos, y más adelante fue el perdón de nuestros pecados, que sinceramente dice la palabra que el perdón de nuestros pecados nos salva, nos da vida. Amén, porque la paga del pecado es muerte. Tenemos que lavarnos, tenían en ese entonces que lavarse con la sangre del cordero, el sacrificio del cordero, para poder salvar sus pecados, para poder perdonar, que se les fueran perdonados sus pecados. Y dice la palabra de Dios en el primero de Isaías, el versículo 11, ¿para qué decir? Dice, este es Jehová hablando por medio de Isaías, amén. Y viene aquí algo muy interesante, y fíjate lo que dice Jehová, que en el Antiguo Testamento, antiguamente en Egipto, les dijo, van a hacer esto para salvar sus vidas. Y fíjate lo que dice ahora. Dice, ¿para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Y les está preguntando al pueblo. El pueblo está en rebeldía, está en desobediencia, amén. Y fíjate lo que dice enseguida. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de muchos cabrios. Hermano, aquí está Jehová hablando por medio de Isaías al pueblo, y les está diciendo de qué sirve tanto holocausto, que en el pasado tenía tanto significación, tanto peso, amén, en el pueblo de Israel. Ahora les está diciendo para qué tanto sacrificio, porque el pueblo se había tornado rebelde, el pueblo se había tornado religioso, el pueblo lo hacía como un acto de religiosidad. Lo estaba haciendo porque tenían que hacerlo, porque era costumbre, porque es lo que se acostumbraba a hacer en las Pascuas, en la celebración de los panes sin levadura, y seguían eso, hermano.
pero su corazón no estaba comprometido con Jehová. Su corazón no estaba comprometido con la obediencia hacia Jehová. Hermano, el sacrificio empezó, el sacrificio del cordero empezó para dar salvación, para dar esperanza, para dar liberación, para aumentar la fe del pueblo, y se había tornado en un ritual. En un ritual sin peso, en un ritual sin ninguna sinceridad en el pueblo. Y dice, ya estoy harto de tanto. Y dice, ya estoy hastiado de holocaustos de carneros y de cebo, animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de muchos cabrios. Y dice la palabra de Dios en el 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para honrar mis atrios. Dice, yo no te lo estoy demandando. Dice, yo, ¿quién te demanda que hagas esto? El Señor quiere sinceridad. El Señor quiere disposición de tu parte. Dice, no me traigas más vana ofrenda. El incienso de tu abominación, luna nueva en día de reposo. En día de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir, no son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Hermano, dice, yo no quiero nada de esto. Yo no quiero que te reúnas en mi nombre. Yo no quiero que me traigas holocaustos. Yo no quiero luna llena en día de reposo. Yo no quiero nada de eso, porque todo esto es en vano. Y muchas de las veces, hermanos, si te pones a pensar, ¿qué es lo que hacemos? Llenamos las iglesias, hacemos celebraciones, pero muchas de las veces es triste la realidad. No tenemos sinceridad en nuestro corazón. Lo hacemos porque es costumbre, porque es lo que se hace. Vamos a la iglesia porque es domingo. Vamos a la iglesia porque es lo que hacemos, es lo que acostumbramos. Vuestras lunas nuevas en vuestras fiestas son solemnes. Las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Hermano, Isaías está hablando muy duramente porque está llevando esta palabra de Dios a un pueblo rebelde, a un pueblo al cual no quiere escuchar, el cual piensa que está haciendo lo correcto y no lo está haciendo conforme el Señor quiere. Y les está diciendo con estas palabras tan duras, hermano, y esto fue el que dio el comienzo, lo que dio el comienzo a la profecía del Mesías. Aquí el Señor está preparando al pueblo, como te dije anteriormente, cuando a veces pensamos que la situación va de mal en peor, el Señor está trabajando detrás de las cortinas. Cuando menos lo esperas, el Señor está trabajando. Cuando más solo te sientes, el Señor tiene un plan, tiene un propósito. Por eso dice la palabra de Dios que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va adelantado. El Señor siempre está actuando, hermanos, aunque tú no lo puedas ver. Y fíjate lo que dice el versículo 18 de este mismo capítulo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y oyeréis, comeréis el bien de la tierra. Si no queréis y no fueres rebelde, seréis como sumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermano, dice, si quieres, si aceptas,
Si tus pecados eran como rojos como el carmesí, serán blancos como la lana, serán blancos como la nieve. Si tú quieres, hermano, y que es el Señor Jesucristo, es un total y completo caballero que te invita a ser parte de esto que el Señor nos ha invitado, que nos ha ofrecido la salvación por medio de aceptarlo como nuestro Rey y Salvador, pero solamente si tú quieres. Si tú lo quieres hacer, y si no, dice que morirás por la espada. Y aquí empieza nuevamente, hermano, lo que el Señor, lo que Jehová, lo que es la Pascua en la actualidad. Hermano, ya comprendimos, para poder saber en dónde estamos, tenemos que comprender en dónde estuvimos. La Pascua empezó en Egipto, y tú tienes que saber esto. Empezó en Egipto cuando el pueblo era cautivo, cuando el pueblo era extorsionado, cuando el pueblo era quebrantado. Amén. Ahí empezó porque el Señor Jehová escuchó el clamor de su pueblo nuevamente. Mandó a Moisés, y por medio de Moisés mandó a la muerte del primogénito en todo Egipto. Amén. Y la Pascua, hermano, es que hacían un sacrificio de un cordero con la misma sangre. Marcaban el marco de sus casas, y por medio de esta marca la muerte no pudo llegar a ese hogar. Y todos los que estaban sin esta marca, llegaba la muerte y se llevaba al primogénito de todas las bestias, de todas las familias, grandes, chicas, de Faraón, todo, hermano. Y dice la palabra de Dios que llegó grande tristeza, amén. Era una tragedia en Egipto. Amén. Y con este cordero, hermano, se hacía cierto ritual, se acostumbraba, dice, a fuego, a leña, dice, y lo comerás sobre el fuego, no comerás, no le quitarás nada al cordero, y así te lo vas a comer sobre el fuego. Dice, y vas a comerlo con pan sin levadura. ¿Por qué el pan, hermano? Porque el pan sin levadura no está adulterado. Así es. Así como sale, así como fue entendido comerse, el Señor dijo, sin levadura, sin cambiarse, sin ponerle o quitarle. El pan sin levadura, como debería haber sido. Amén. Así es la palabra de Dios, hermano. Es lo que nos dice de lo que fue antiguamente. Bueno, en la actualidad, cuando vino Jesucristo, dice la palabra de Dios, que los hebreos todavía seguían y acostumbraban a celebrar las Pascuas de la misma forma, con un cordero, amén. Seguían nuevamente con la tradición, seguían nuevamente con la Pascua. Y el capítulo 10 versículo 11, dice así, y dice la palabra de Dios que Lucas escribía es el libro de Hebreos, y está tratando de explicar lo que vino a ser Jesucristo, y cómo Jesucristo vino a retomar el significado de la Pascua, y no que cambiara el significado, porque el significado sigue siendo el mismo, la salvación de su pueblo. Pero dice la palabra de Dios que tenía sus limitaciones ese sacrificio. Ese sacrificio estaba limitado primeramente por la sinceridad del pueblo, estaba limitado por el cordero, estaba limitado por cosas que humanas, amén. Pero fíjate lo que dice Lucas, y ciertamente todo sacerdote hasta día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez más siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Amén. Dice, con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, Jesús vino a hacer lo que miles, lo que millares de sacrificios no pudieron hacer. Y esto fue el perdón de nuestros pecados. Dice, el sacerdote día tras día ofrecía sacrificios por nuestros pecados, pero no podía borrarlos. No podría borrar los pecados de la humanidad. Solamente Cristo poseía el sacrificio que nos podría dar la salvación a todo aquel que creyere en Él. Dice, y hizo porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Está hablando de ti y de mí, hermano. Dice perfectos por medio del sacrificio de la cruz. Dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con Dios. Abogado tenemos con el Padre. Y tu abogado es Jesucristo. Y ese Jesucristo dice, Padre, yo ya pagué el precio de sus pecados. Padre, yo ya pagué el precio de la muerte, con precio de muerte, lo que tenía que haber sido pagado. Él cubrió tu costo. Él pagó tu infracción. Él demostró perfección por medio de su sacrificio. Y nos perfeccionó a los que hemos sido santificados. Amén. El 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, porque mis leyes en sus corazones y en sus mentes escribiré. Hermanos, sus leyes en sus mentes y en sus corazones escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Hermano, esto fue la belleza del sacrificio que vino a hacer Jesucristo, del Cordero Santo. Dice, solo nos santificó, y el Padre por medio de esto escribió sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Cómo vino a hacer eso, hermano? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda, es nuestro ayudador, es nuestro consolador, y constantemente nos está recordando en nuestras mentes y nuestros corazones la ley del Señor. Y dice, y nunca más me acordaré más de sus pecados y de sus transgresiones. Cuando lo que no pudo hacer el sacrificio de Moisés, del pueblo hebreo, el Señor vino a hacer una obra maestra, una obra perfecta por medio de esto. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es por esta razón, hermano, que nosotros ya no ofrendamos como no vamos con un sacerdote. Ya no vamos con alguien a compensar nuestros pecados. Es por eso que ya no traemos animales en ofrenda al Señor por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó ese precio. Ya pagó ese precio por tus pecados, y por medio de esto nosotros no tenemos que hacerlo nuevamente. Es por eso que la Pascua se celebra de otra forma, que más adelante entraremos. Amén. Y dice el 18, pues donde hay redención de estos, no hay más ofrenda para el pecado. Amén. En Hebreos 11:23, hermano, quiero seguir leyendo. No, discúlpame, hermano, lo escribí mal. Y sigamos leyendo. Y dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hermanos, antes el lugar santísimo era dividido con un velo, y solamente aquel sacerdote que era libre de pecado podía entrar y hacer
ofrecer ese sacrificio. Amén. Pero dice la palabra de Dios que ahora nosotros podemos entrar con esa comunicación, con esa libertad. Es por eso, hermano, que tú donde quiera que estés, puedes cerrar tus ojos o no los puedes cerrar si no quieres. Tú puedes alzar tu cabeza, tú puedes en cualquier situación, en cualquier momento, y puedes tener esa comunicación con el Padre. Por medio de eso, el Señor Jesucristo abrió la comunicación con el Padre y podemos entrar a ese lugar santísimo. En la antigüedad no se podía hacer esto, no había esta libertad, no había este privilegio. Y ahora nosotros, por medio del sacrificio, podemos gozar de todas estas cosas. Amén. Porque el camino nuevo y vivo que Él nos abrió atrás del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote para la casa de Dios, acordémonos con corazón sincero. Y otra vez viene la sinceridad, y la sinceridad es muy importante, hermano, en la Pascua, en nuestro caminar, en nuestra salvación. Tener sinceridad es esencial para que la Pascua se celebre en nuestra vida de día en día. Tu sinceridad. Y en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados de vuestros cuerpos con agua pura. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Seguir firmes, hermano, seguir sinceros, seguir sirviendo, seguir en eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo prometió, porque el Señor nos lo cumplió. Y lo que le demostró a Isaías 600 años antes de Jesucristo, vino a cumplirlo, hermano. Y nosotros somos doblemente bendecidos, bienaventurados, porque no vimos y creemos creído. Y por medio de este sacrificio nosotros podemos gozar todo lo que muchas gentes anteriormente de nosotros no pudieron ver, no pudieron gozar, no pudieron disfrutar. Amén. Vamos al libro de 1 Corintios, versículo 5. Versículo 7. Y fíjate lo que dice el libro de Corintios: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas una nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua es el Cristo, que ya fue santificada por nosotros. Hermano, y nuevamente mucha gente viene siendo vieja levadura, vieja masa con levadura. Y dice: el viejo pan. Todavía siguen sobre el pacto anterior. Hermano, es tiempo de que tú te unas al nuevo pacto que está viviente, el nuevo pacto que está en fuego, el mismo pacto que promete que estar con nosotros, hermano, el pacto de la gracia de Jesucristo, del amor de Jesucristo. Es tiempo de que tú seas parte de nuestra nueva generación. Y dice: limpiaos pues de la vieja levadura, deshazte de las viejas costumbres. Salte de la ley que dice la palabra de Dios, que la letra mata, la ley mata. ¿Y a qué se refiere esto, hermano? Que nosotros estamos condenados a la muerte. Y por medio de un sacrificio, nosotros éramos purificados, como la humanidad era purificada, pero no era suficiente, porque no podía con el peso de nuestro pecado. Era mucha la maldad. Para que seáis masa nueva, sin levadura como sois. Para que nuestra Pascua en la actualidad, que es Cristo, que fue santificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia y maldad, sino con planes sin levadura de sinceridad
y verdad. Y vuelve una vez más la sinceridad y la verdad, hermano. Es por eso la palabra de Dios que dice que escudriñes tu corazón antes de tomar la Santa Cena, porque escudriña tu corazón a ver si es sincero. Que lo escudriñes tu corazón, porque si no es sincero, porque si no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Rey y Salvador, sinceramente las estás tomando en mano. Si lo haces por tradición, si lo haces porque así se acostumbra a hacer en la iglesia, porque así te enseñó tu abuelita, lo estás haciendo mal. Hermano, tú tienes que tomar este pacto, tú tienes que tomar esta Pascua como una celebración de tu salvación, como un recordatorio que Cristo vino a morir por ti y por mí. Y por medio de la Pascua, por medio de esta acción, por medio de Jesucristo, tú has alcanzado la salvación. Pero dice, tú lo tienes que aceptar con sinceridad y verdad, dejando la malicia, dejando la maldad y aceptando lo nuevo, aceptando la gracia de Jesucristo. Hermano, es por eso que el Señor vino a su pueblo y no lo aceptaron, porque todavía estaban consumiendo la vieja levadura, el viejo pan. Y no, muchos judíos hasta la actualidad no han aceptado a Jesucristo como el Mesías. Y todavía viven, hermano, y todavía se aferran a las costumbres anteriores, aunque éstas las lleven a la perdición. Muchas de las veces, hermano, nosotros estamos de la misma forma. No dejamos lo pasado, no dejamos nuestras costumbres, no dejamos lo que nos hiere. Estamos todavía bajo el viejo pan, bajo la vieja levadura, y no aceptamos con sinceridad el nuevo pacto. En sinceridad, y dice la palabra de Dios, y la verdad. Y la verdad nos hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén en sus casas? Amén. Y con esto ya voy a terminar, hermano. Vamos a Lucas capítulo 22. Y me gusta como Lucas relata esto, lo que pasó en aquel entonces. El capítulo 22, el versículo 14. Y todavía se acostumbraba nuevamente a celebrar la Pascua. Y en este entonces dice la palabra de Dios. Y fíjate, iba a leer desde el 14, pero voy a empezar a leer desde el 10 para darte un contexto más amplio de lo que estaba pasando. Y seguramente la escritura lo va a explicar mejor que yo. Y dice, y les dijo, he aquí, vamos desde el 8, y fíjate lo que dice, desde el 7 de una vez. Dice, luego el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Aquí se explica nuevamente de la costumbre, que lo que se acostumbraba a hacer en aquellos tiempos. Dice, era el día de Pascua, el día de los panes sin levadura. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparaos la Pascua para que la comáis. Dice en Mateo que también Mateo relata esta historia un poquito diferente, y dice, yo tengo muchas ganas, he anhelado celebrar la Pascua con ustedes. Era el anhelo del Señor Jesucristo, pero era el anhelo porque les iba a demostrar lo que realmente se iba a convertir la Pascua. Amén. Y les dijo, ¿dónde queréis que la preparemos? Y él le dijo, he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde estaré. Hermanos, ellos no tenían cordero, no tenían sacrificio, no tenían un lugar en donde estaba. Y el Señor le dijo, vayan ahí y se van a encontrar con un hombre que tiene un cántaro de agua, a seguirle. Y decir al padre de la familia de esa casa, perdón, hermano, el maestro dice, y fíjate cómo actúa el Señor, amén. ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él no preguntó que si podía. Él llegó y les dijo, ¿dónde
Dice el Señor, ¿dónde voy a celebrar yo? ¿Dónde está el aposento? ¿Dónde voy a estar yo celebrando la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparar ahí. Amén. Ya tenía todo preparado este hombre para que se celebrara la Pascua, lo que se conoce ahora como la última cena, la Santa Cena, la última cena de Jesucristo antes de que fuese entregado. Amén. Fueron pues y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó en la mesa y con los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado con vosotros esta Pascua antes que padezca. Otra vez, lo que te había dicho antes, Él anhelaba compartir esta Pascua con ellos. Él anhelaba, Él deseaba, estaba ansiosamente esperando este momento para compartir las nuevas buenas de salvación. Aunque en el momento, hermano, no eran lo que esperaban oír los discípulos, no es lo que querían oír. El Señor les estaba anunciando que iba a partir, y el Señor les está diciendo nuevamente, he anhelado. Pues hay sentimientos encontrados. Ponte en su lugar, hermano. Están desconcertados, me imagino, hasta este momento. El 16, porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repitarlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es mi copa, es el nuevo pacto en la sangre que por vosotros se derrama. Amén. Y ahí voy a terminar, hermano. Ese es el nuevo pacto. El pan y la sangre de Jesucristo se cumple aquí en las Escrituras. Y vino a hacer lo que no pudo hacer nadie más, lo que no pudo hacer cualquier otro sacrificio, cualquier otra sangre. Y tú dices, ¿por qué tuvo que venir a morir Jesucristo? Porque es el Cordero de Dios. Jesucristo fue el Cordero de Dios. Y no fue cualquier cordero, sino que fue un cordero sin mancha, sin pecado, un cordero perfecto. Él fue un pan sin levadura. Él fue un pan que no fue adulterado, que no fue cambiado por este mundo. Que Él vino, al contrario, a cambiar este mundo. Y la palabra de Dios nos aconseja que cada vez que tomes la Pascua, que hagas que practiques la Santa Cena, que lo hagas en memoria cuantas veces puedas. No nada más es un día, no nada más es un día al año, es cuantas veces puedas, hermano, en recordatoria, en homenaje al Señor Jesucristo. A reconocer que por sus llagas nosotros podemos gozar de la salvación. Por su sangre derramada nuestros pecados fueron perdonados. Hermano, te digo y te aconsejo que lo hagas cuantas veces puedas, porque este es el centro de nuestra salvación. Este fue el comienzo de lo que ahora por el medio del sacrificio de Jesucristo nosotros podemos gozar nuestra salvación. Hermano, no quiero hacer esto más largo. Te pido, hermano, que sigas orando por nuestra nación, por el bienestar de nuestras familias, hermano. Nosotros seguimos trabajando para ti. Dice la palabra de Dios, con espíritu, con servidumbre. Nosotros estamos aquí para servirte a ti. Y por medio de todo eso, hermano, queremos llegar a tu casa, a tus oídos, hermano, este buen contenido,
buena palabra. Nosotros queremos que te goces con nuestras alabanzas, pero sobre todo que donde quiera que tú estés, tú puedas alabar al Dios de Moisés, que tú puedas alabar al Dios de Isaías, que tú puedas alabar a nuestro Dios, que tú puedas bendecirle por medio de todo esto. Y la honra y la gloria sea para Dios. Que el Señor te bendiga y hasta luego. Adiós.